Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Estefanía y hoy te voy a enseñar los puntos básicos para que empieces a tejer en crochet. Este video es ideal si estás dando tus primeros pasos y quieres aprender desde cero. Vamos a empezar por aprender el punto cadena. Para eso vamos a formar una orejita con nuestro hilo. Vamos a tomar la aguja, a pasarla por dentro de la oreja, tomamos hilo y sacamos por la orejita. Ajustamos y queda nuestro nudo deslizado para iniciar las cadenas. Vamos a tomar hilo, vamos a pasar nuevamente por la orejita y tenemos nuestra primera cadena. Las cadenas son la base de la mayoría de los proyectos en crochet. Sobre estas vamos a trabajar lo que son los demás puntos. Entonces, para hacerlas, lo que vamos a hacer es pasar la aguja por debajo del hilo, tomar hilo y traerlo hacia la orejita que hemos formado. La idea es mantener siempre la misma tensión para que no nos queden ni muy sueltas ni muy tensionadas. Tomamos hilo, traemos, pasamos por la orejita y volvemos a repetir el proceso. Aquí ya hemos formado nuestras cadenetas. Sobre nuestra cadeneta vamos a trabajar el punto bajo. Lo que vamos a hacer es pasar la aguja por la penúltima cadena que nos quedó. Tomamos hilo y pasamos por la cadena. Nos van a quedar dos orejitas. Tomamos hilo nuevamente y pasamos este hilo por las dos orejitas. Así es como tenemos nuestro primer punto bajo. Vamos pasando la aguja por cada cadena que hicimos. Tomamos hilo, siempre nos deben quedar las dos orejitas, tomamos hilo nuevamente y pasamos. Este sería entonces el punto bajo. Vamos ahora a trabajar el punto medio alto. Para eso vamos a tomar la lazada. Antes de pasar la aguja por nuestra cadena, pasamos la aguja, tomamos la lazada nuevamente. Nos van a quedar tres orejitas. Tomamos la lazada y pasamos este hilo que traemos por las tres orejitas. Así es como nos queda el primer punto medio alto. Es muy similar al punto bajo, lo único que cambia es que antes de pasar la aguja por la cadeneta debemos tomar la lazada. Y nos quedarían las tres orejitas para pasar el hilo por las tres orejas. El siguiente punto que vamos a trabajar es el punto alto. Para este vamos a tomar la lazada, vamos a pasar por debajo de nuestra cadeneta, tomamos la lazada nuevamente, sacamos, nos quedan tres orejitas, pasamos por las primeras dos,
Nuevamente tomamos lazada y pasamos por las otras dos. Este sería nuestro punto alto, ¿sí? Es muy similar al punto medio alto. Debemos tomar lazada antes de pasar por la cadeneta, pero acá vamos a ir pasando de a 2 orejitas. El otro punto que vamos a trabajar es el punto doble. Para hacer el punto doble voy a hacer 3 cadenetas para darle altura a mi tejido. Yo ya hice la primera, hago la segunda y esta sería la tercera. Tomo lazada 2 veces, paso la aguja por la cadeneta base, tomo lazada, saco y me van a quedar 4 orejitas. Tomo lazada, paso por las primeras 2, tomo lazada, paso por la tercera y la cuarta orejita, tomo lazada y paso por las últimas 2 orejitas que me quedaron. Este sería nuestro punto doble. Sería tomar lazada 2 veces antes de pasar por la cadeneta base. Pasamos, tomamos lazada, sacamos, nos quedan 4 orejitas. Tomamos lazada, pasamos las primeras 2, pasamos las otras 2 y pasamos las últimas 2. Vamos ahora con el punto raso o punto enano. Este punto lo usamos generalmente para darle un acabado a nuestros tejidos. Lo que vamos a hacer es pasar la aguja por la cadeneta sin tomar lazada. Pasamos la aguja, tomamos lazada y pasamos por la orejita inicial. Este punto no nos va a dar altura, nos va a quedar a ras con el tejido, simplemente le va a dar como un mejor acabado a nuestro tejido. Pasamos por la cadeneta, tomamos lazada y sacamos y de una vez pasamos por la orejita inicial. Este sería nuestro punto raso. Vamos a ver ahora cómo trabajar aumentos, ¿sí? Suponiendo que estamos haciendo puntos altos, tomamos lazada, pasamos por la cadeneta base, tomamos lazada, pasamos por nuestras 2 primeras orejitas, tomamos lazada, pasamos por las otras 2, tenemos nuestro punto alto, vamos a hacer un aumento, tomamos lazada, pasamos por el mismo punto de la cadeneta de la base donde hicimos nuestro primer punto alto y seguimos trabajando nuestro segundo punto alto en ese mismo punto. Ahora vamos a avanzar así hacia la siguiente cadeneta de la base, trabajando nuestro punto alto. Voy a hacer un aumento acá también, así que tomo lazada y paso por el mismo punto de la cadeneta base, por donde hice ya mi punto alto anterior.
Esto sería hacer un aumento. Para trabajar los aumentos no necesariamente tengo que estar trabajando puntos altos. Yo puedo estar trabajando puntos bajos, punto medio alto y puedo aplicar igualmente el aumento, que sería trabajar 2 veces o 3 veces dependiendo de lo que indique el patrón sobre el mismo punto de la cadeneta base. Para hacer las disminuciones, lo que vamos a hacer es, por la cadeneta que sigue, vemos que está formada por 2 eslabones, ¿sí? Vamos a tomar la aguja y vamos a pasarla por el primer eslabón. No vamos a tomar el eslabón de atrás. Vamos a tomar la lazada, pasamos por el eslabón, pasamos a la siguiente cadeneta, tomamos el eslabón de la parte de adelante, no el de atrás, tomamos la lazada y nos van a quedar 3 orejitas. Tomamos la lazada y pasamos por las 3 orejitas. Y así es como se hace una disminución de puntos. El último punto que te voy a enseñar el día de hoy es el anillo mágico. Para trabajar el anillo mágico vamos a tomar el hilo de esta manera, le damos la vuelta formamos como una especie de X, sostenemos acá con estos 2 dedos y vamos a pasar la aguja entre mis 2 dedos, tomamos hilo, sacamos, nos va a quedar una orejita. Pasamos la aguja nuevamente por el hilo, pasamos por la orejita que habíamos hecho y así nos va a quedar nuestro anillo mágico cerrado. Este anillo mágico se usa principalmente para proyectos circulares o también para iniciar los amigurumis, que son los muñequitos que se tejen a crochet. Dependiendo del proyecto que estén haciendo, alrededor del anillo mágico van a trabajar puntos bajos, puntos altos, puntos medios altos. Pero como tal, este sería nuestro anillo mágico para iniciar el proyecto. Bueno, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que te haya gustado este video y que te sirva de motivación. Recuerda que si yo pude, tú también puedes. Y por último, te invito a suscribirte a mi canal, activar las notificaciones, dar like y comentar. Esto va a ser de gran ayuda para mí.